Saludo. En esta ocasión hablaremos de lo que es el tema 3 del programa de clase del Derecho Procesal Penal y daremos inicio a la lectura con lo que es la noción de acción penal, y se establece que es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley, y de esta manera la acción penal es el punto de partida de lo que es el proceso judicial. También podemos decir, por otra parte, que la acción penal, por lo tanto, supone el ejercicio de poder por parte del Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufran las consecuencias de un delito cometido contra su persona. Fundamentos constitucionales y legales. Está establecido en la Constitución, en el artículo 40, sobre el derecho a la libertad y la seguridad personal, que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto, nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de un juez competente, salvo el caso de flagrante delito. 2. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse. 3. Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados o personas de su confianza, quienes tienen derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención. 5. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado dentro del mismo plazo la decisión que al efecto se dictare. Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona. 7. Toda persona debe ser librada una vez cumplida la pena imputada o dictada una orden de libertad por la autoridad competente. 8. Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho. 9. Las medidas de coerción restrictivas de libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. 10. No se establecerá el apremio corporal por deuda que no prevenga de infracciones a las leyes penales. 11. Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligado a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente. 12. Queda determinantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente. 13. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de pronunciarse no constituyan infracciones penales o administrativas. 14. Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. 15. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no le manda, ni impedirle lo que la ley no le prohíbe. La ley es igual para todos. Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. 16. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. 17. En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes,
la administración pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad. Como podemos ver, la Constitución nos deja claramente de qué forma es que se debe actuar en lo que es materia penal y otras ramas, pero en el caso es la materia que nos trata, para las personas que son imputadas o que han cometido un delito o un tipo penal. En cuanto a los tipos de acción penal, solo haré mención a que la acción penal es pública, es privada y es pública a instancia privada, que más adelante haré mención más claro de ellas. Características de la acción penal. La acción penal tiene una característica sancionadora y podríamos decir que es aquella que se origina a partir de la comisión de un delito, por lo que supone un castigo para aquella persona que ha violado la norma y que también con ello ha puesto en peligro los bienes reconocidos como valiosos para las personas o el Estado en el ámbito público o de una sociedad. Esto quiere decir que el concepto de acción penal en el ejercicio, o más bien es el ejercicio del poder que está asignado a una institución del Estado como un monopolio de violencia legítima. O sea que la acción penal lo que viene es a contrañir a esa persona que ha cometido una violación a un tipo penal o a una propiedad que no es de su persona, que no es propio de eso. Entonces también se establece que es la naturaleza de la acción penal, en la naturaleza de la acción penal es punitiva, con base en el sistema jurídico existente. O sea, en este caso podemos ver que tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal, ambos se sustentan en lo que es la Constitución. Dice que además tiene también un carácter de procedimental, o sea que en la característica que lo enreda radica la imparcialidad de su aplicación. Esto quiere decir que el derecho penal, el derecho procesal penal, no tiene una determinación o una delimitación de persona, sino que toda persona que cometa un tipo penal, cualquiera que sea este, está bajo la norma y bajo la ley, tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal. Y si en alguno de los casos es necesario hacer uso de nuestra ley supra, que es la Constitución, pues ella también, como pudimos ver en el artículo 40, delimita muy claramente cuáles son los límites o en los parámetros que se debe actuar en justicia bajo la norma de un imputado. En cuanto a los posibles problemas que puede tener la acción penal, a mi entender, yo diría que no tiene problemas, aunque todo tiene siempre algo que no es favorable. Pero nosotros sabemos por experiencia y aprendizaje de ustedes los maestros que lo penal mantiene lo civil en estrado. Entonces podría verse desde el punto de vista civil que es un problema que en un proceso se encuentren vinculados características de tipo civil y de tipo penal. A mi entender, ese sería uno de los problemas, pero como nos han enseñado ustedes, nosotros sabemos ya que hasta que no se resuelva lo penal, lo civil se mantiene en estrado. Ese sería mi punto de vista, espero no haberme equivocado. En cuanto a la acción penal pública, el Código Procesal Penal establece en el artículo 29 que la acción penal es pública o privada y que cuando es pública su ejercicio corresponde al Ministerio Público sin perjuicio de la participación de este código que concede a la víctima. Repito, cuando es pública el ejercicio corresponde al Ministerio Público sin perjuicio de la participación que este código conceda a la víctima. Y cuando es privada su ejercicio únicamente corresponde a la víctima. El artículo 30, que establece la obligatoriedad de la acción pública, dice que el Ministerio Público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos
fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni cesar, sino en los casos y según lo establezca este código y las leyes. Ya ahí podemos ver donde claramente el artículo 30 nos deja claro lo que comenté hace unos minutos, que cuando existe la acción penal y la acción pública conjunta, entonces la acción pública se pausa, se detiene hasta tanto la acción penal sea resuelta. Entonces ahí se continúa con el caso en cuanto a lo que es la acción pública. En cuanto a la acción pública a instancia privada, el artículo 31 del Código Procesal Penal establece que cuando en el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada, el Ministerio Público solo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga, sin perjuicio de ello, el Ministerio Público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima. En el párrafo primero establece que la instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que la instancia privada es claramente el interés de la persona que ha sido afectada, en este caso de la víctima o de las víctimas, si existiere más de una. Continuando, dice que se considera desistida la instancia privada cuando quien la presenta, citado legalmente y sin justa causa, no comparece a realizar una diligencia procesal que requiera su presencia a partir o a presentar testimonio a la denuncia preliminar o al juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que se ha constituido en querellante, que es víctima y querellante, obviamente está tratando de, aparte de perseguir una sanción, en este caso al imputado o a quien ha cometido el tipo penal, también está tratando de que sea remunerado su patrimonio, si fue sustraído o si por inobservancia del imputado este ha destruido o ha destrozado cualquier bien que pertenezcan a la víctima. También podemos ver en el párrafo segundo que establece que el Ministerio Público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal. Una vez presentada la instancia privada, queda autorizada la persecución de todos los imputados. Depende de la instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes. O sea que podemos perseguir a instancia privada y si en este caso de la materia que se trata existe un incapaz que no puede de manera personal accionar en justicia, entonces podríamos decir que por la vía de hecho, golpes y heridas que no causen lesión permanente, eso está en el 309, salvo en los casos de violencia contra niños y niñas adolescentes de género o intrafamiliar. También tenemos que la amenaza, salvo las preferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones. También tenemos el robo sin violencia y sin armas, la estafa, el abuso de confianza, trabajo pagado y no realizado, revelación de secretos, falsedad en escrituras privadas, trabajo realizado y no pagado. Como podemos ver, este grupo de características pueden ser perseguidas bajo la acción privada, motivada por el querellante o la víctima, en justicia. En cuanto a la acción privada, el artículo 32 del Código Procesal Penal dicta lo siguiente: son sólo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes: difamación e injuria, violación de propiedad industrial, salvo el caso de las marcas de fábrica, que podrá ser perseguida mediante acción privada o por acción pública. O sea que las marcas pueden ser atacadas
O sea, quien ha violado o quien ha usurpado o quien ha clonado una marca puede ser atacado tanto bajo la acción pública como la acción privada. Dice la violación a la ley de cheques, todo el mundo sabemos que es falsedad, salvo en el caso de falsedad de cheques, que deberá ser perseguida mediante la acción pública a instancia privada. Obviamente, ahí se está tratando de buscar una sanción para el imputado o el delincuente, pero también al mismo tiempo se está tratando de buscar la remuneración, porque esa persona que ha actuado en falsedad obviamente se ha lucrado anteriormente ya de varios cheques para poder darle seguimiento, o pudo haber sido el primero que ha tratado, pero lo logró cambiar. Entonces hay que tratar de recuperar ese patrimonio o esa liquidez. En cuanto a la convención de la acción penal en pública, el Código Procesal Penal en el artículo 33 establece que a solicitud de la víctima el Ministerio Público puede autorizar la convención de la acción pública en privada si no existe un interés público gravemente comprometido en los casos siguientes. Primero, cuando se trata de un hecho punible que requiera instancia privada, salvo los casos de excepción previsto en el artículo 31, que ya pudimos ver que el artículo 31 tiene tres acápites, tres enunciados, donde establece claramente en qué casos se puede. Dos, cuando se trata de un hecho punible contra la propiedad realizada sin violencia grave contra la persona. Repito, cuando se trate de un hecho punible contra la propiedad realizada sin violencia grave contra la persona. O cuando el Ministerio Público dispone de la aplicación de un criterio de oportunidad. La convención es posible antes de la formulación de la acusación, de cualquier otro requerimiento conclusivo o dentro de los 10 días siguientes a la aplicación de un criterio de oportunidad. Si existen varias víctimas, es necesario el consentimiento de todas. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, la víctima y o su representante podrían accionar en justicia mediante una acción pública, pero ciertamente tiene dos caracteres. Puede accionarse tanto como acción privada y como acción pública. La ley establece que si se incoó de manera pública y no pertenece o tienes la decisión de cambiarte a privada, entonces la ley te da un plazo de 10 días para tú hacer ese cambio. Por eso el artículo 33 establece claramente la convención de la acción penal, ya sea pública o privada. En cuanto a los requerimientos conclusivos, el artículo 293 del Código Procesal Penal establece que concluida la investigación, el Ministerio Público puede requerir por escrito, primero, la apertura a juicio mediante la acusación. Segundo, la aplicación del procedimiento abreviado mediante la acusación correspondiente. Tercero, la suspensión condicional del procedimiento. Junto al requerimiento, el Ministerio Público remite al juez los elementos de prueba que le sirvan de sustento. Ahí pudimos ver que es competencia pura y simple del juez. Yo pude haber leído el párrafo primero, pero el párrafo primero habla del presidente que dirige la audiencia. En este caso ese es el juez, pero que ordena la exhibición de la prueba. O sea, es cuando el juez solicita tanto al Ministerio Público y a la parte acusatoria
que presenten los elementos de prueba que vinculen a ese imputado con el hecho punible. Pero el juez podría, de manera, tiene la potestad investida de dividir el juicio. En cuanto a los criterios de oportunidad, el artículo 34 del mismo Código Procesal Penal establece que oportunidad de la acción pública. El Ministerio Público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, respecto de uno o de algunos de los imputados, o limitarse a una o alguna de las calificaciones jurídicas posibles, cuando, primero, cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente al interés público. Se considera que el interés público está gravemente comprometido cuando a. el máximo de la pena imponible sea superior a 3 años de prisión de libertad. B. Cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste, y cuando ponga en peligro la integridad de la familia o de la salud pública. Segundo, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho un daño físico o psíquico grave que tome disproporcionada la aplicación de una pena, o cuando en ocasión de una infracción culposa haya sufrido un daño moral de difícil recuperación. 3. Cuando la pena que corresponde al hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones pendientes, o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. Cuando la aplicación a un criterio de oportunidad para prescindir de la acción penal puede ser dispuesta en cualquier momento, previo a que se ordene la apertura a juicio, el Ministerio Público debe aplicar los criterios de oportunidad y las otras facultades discrecionales en zona o en base a razones objetivas, generales y sin discriminación. En los casos que se verifique un daño, el Ministerio Público debe velar porque sea razonablemente reparado. ¿Qué podemos ver aquí? Es como, a mi entender, es una regla de que siempre hay que dar un criterio de oportunidad. Pero ese criterio de oportunidad, muchas veces los imputados lo usan de manera incorrecta. Y podría dársele la oportunidad o una pena mínima por el hecho punible, pero en los casos que se ha visto, en los casos que yo he podido apreciar, el imputado desaprovecha eso. Por eso que dice aquí en el párrafo final, dice que en los casos que se verifique un daño, el Ministerio Público debe velar porque sea razonablemente reparado. Eso es lo único que se ha cumplido en cuanto a la pena y a la remuneración que se le ha podido aplicar a un imputado. Pero el criterio de oportunidad, el imputado tan pronto se le da una prisión mínima, una condena mínima, salen de nuevo a la calle a delinquir. En cuanto a la extinción de la acción penal y su doble dimensión, el Código Procesal Penal en su artículo 44 establece cuáles son las causas de la extinción de dicha pena, o sea, de la acción penal. Y establece que la acción penal se extingue primero, por la muerte del imputado. Está claro que
solo el imputado puede ser el que cumpla la pena o sanción y castigo por el hecho punible que ha cometido. 2. Por la prescripción. ¿Qué significa esto? Que si a ti te condenaron a 1 año, 2 años, 3 años, la cantidad que fuera, automáticamente tú has cumplido esa fecha, pues ya la acción penal se ha extinguido. Por la amnistía. La amnistía es, no sabría explicarlo de manera precisa, pero la amnistía es un tipo de gracia que da el primer mandatario, en este caso el presidente de la República, por, diría así, por la fecha de Navidad. Tendría que leer un poquito más fondo. Entonces, en esa fecha él libera a algunos o varios reos que se encuentran ya finalizando lo que es su condena, lo que se han portado bien, lo que no han tenido otros inconvenientes dentro del recinto carcelario, personas de su cercanía, un amigo, alguien que ha cometido un error y está cumpliendo, goza de la amnistía, pero ya ustedes saben cómo es. También se extingue la acción penal por el abandono de la acusación en las infracciones de acción privada. Esto quiere decir que cuando una persona víctima y querellante, constituida en actor civil, desiste de continuar con lo que es el proceso por a falta de interés, se extingue la acción. La revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando la acción pública depende de aquella. Aplicación del criterio de oportunidad, ya lo expliqué hace un momento, en la forma prevista por este código. Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento penal sin que haya mediado revocación. Muerte de la víctima, que fue lo que se leyó al principio en los casos de acción privada, salvo que ya haya iniciado por esta sea continuada por sus herederos. Está el resarcimiento integral del daño particular, lo social, que es cuando el imputado, quien ha cometido la falta, resarce el daño y ya la parte del querellante, víctima o autor civil decide no continuar porque ya fue remunerada por este. Está la conciliación, que es casi lo mismo que el resarcimiento, dado que para ver un resarcimiento, pues primero tiene que darse una conciliación. Eso está de más explicarlo. Está el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Está el vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya formulado acusación u otro requerimiento exclusivo. Esto es cuando de la parte del querellante o de su representante han agotado el plazo para interponer la querella y esto claramente se le toma como un default o se le toma, tengo el nombre, se me va, pero bueno, cuando no han actuado en justicia de manera oportuna en el tiempo que establece la ley. Y por último, el pago del máximo previsto para una pena de multa en el caso de infracciones sancionadas, solo con esa clase de penas. Hasta aquí mi participación, maestro. Espero haber estado un poco mejor que en la pasada. Usted sabe que el abogado tiende a leer mucho. El abogado no necesita embotellarse todo, sino hacer lo que es una ponencia comprensiva y que llegue a donde debe llegar, en este caso a usted. Me despido. Ya usted sabe. Buenas noches para usted.